Estoy grabando. Eso, ya. Yo soy súper malo para ver el chat, así que lo que les voy a pedir, si es que tienen alguna duda, me interrumpen nomás, ¿ya? O sea, me dicen, profe, y yo ahí busco, ojalá si ponen la manito me es más fácil, pero el chat yo no lo veo mientras hablo, entonces no me funciona mucho y de hecho me distrae montones. Siempre aviso esto, pero de repente Pero yo lo estoy tengo viendo. pero ya, súper. Entonces, si es que en algún momento transito por un periodo de inestabilidad de la red, voy a apagar, me van a disculpar y voy a apagar el video. Ahí partió el chat. Hola a todos. Ya. Listo. Entonces lo que nos toca hoy discutir, ¿cierto? Tiene que ver esto del equilibrio químico, ¿cierto? Y es una materia que vamos a usar bastante durante el resto. ¿Cuántos estudiantes son, Marcelo? Son 120 y pico. Pero si alguien entra, yo lo puedo Ya, autorizar, bueno, así que no te preocupes. ya. Entonces lo que les decía, hoy día vamos a discutir lo que es el equilibrio químico y que lo vamos a usar bastante en lo que es el resto del curso, ¿cierto? El tema del equilibrio químico lo van a ver en este curso de química desde lo que son las reacciones ácido-base hasta las reacciones de óxido de reducción, ¿cierto? Y para que no lo ignoren, después cuando tengan bioquímica y cuando tengan fisiología, lo van a seguir viendo, ¿sí? Así que es un concepto, incluso farmacología, en farmacología también lo van a usar harto. Entonces, la idea es que hoy día discutamos algunos conceptos básicos y básicamente, como creo que les dije en la cápsula, o creo como lo dejé, espero haberlo dejado bastante claro, hasta acá lo que vamos a hablar en el fondo son conceptos termodinámicos, ¿ya? Y por eso les preguntaba si habían escuchado las cápsulas y varios me dijeron que sí. Entonces, aquí no hay temporalidad, todavía no metemos el factor tiempo, eso lo vamos a ver el viernes cuando hablemos de cinética. Entonces, ahora lo único que vamos a hablar, vamos a necesitar entender cómo funciona el equilibrio, qué es lo que es el equilibrio, y obviamente vamos a usar los criterios de espontaneidad, ¿cierto? Eso es lo importante. En esta clase yo me baso principalmente en el libro que es el libro cabecera para ustedes, para este curso, por lo menos en la parte de química general, en la parte química inorgánica, ¿cierto? Que es el Chang. En este caso, ahí yo tengo la edición 10, ustedes saben que no cambia mucho esta cosa, pero básicamente los capítulos 13 y 14, yo los recomiendo que ahí ustedes van a encontrar todo lo que es equilibrio, ¿no? Y un poco de su relación también con la energía libre de Gibbs. Si se sienten curiosos, y ojalá que así sea, hay un libro que a mí me gusta mucho, que es este The Molecules of Life, que tiene que ver con principios de físico-química asociados a las ciencias biológicas de Kuriyan. Y aquí los capítulos 10 y 15 son súper buenos para estudiar el tema de equilibrio químico y además lo relaciona muy bien con la parte de interacción proteína-proteína. ¿Sí? Y finalmente es un libro que es un poquito viejo, que yo no sé si está en copia digital, me imagino que en ediciones más modernas sí lo va a estar, yo tengo la copia física, ¿no? Que es el libro de química general de Brady, ¿cierto? Que en este caso la quinta edición, los capítulos 15 al 19, esos son bastante buenos para entender y para estudiar esta materia, ¿sí? Entonces, lo primero quisiera recordarles, ¿cierto? Que lo que ustedes deberían, una de las cosas que deberían rescatar, ¿cierto? De la cápsula, ¿cierto? Que les subí, o que les subió Marcelo en realidad, de termodinámica, ¿cierto? Donde nos vamos a colgar un poquito de la segunda ley, ¿cierto? La segunda ley, lo que nos decía, la segunda ley de la termodinámica, lo que nos decía es que para un proceso espontáneo, ¿cierto?
La variación de entropía de un sistema aislado, como lo es el universo, desde un punto de vista termodinámico, ¿cierto? Tiene que ser mayor a cero, o sea, tiene que aumentar. La entropía final del universo o de un sistema aislado que estemos observando, para un proceso espontáneo tiene que ser mayor que la del inicio. Desde un punto de vista matemático, si ustedes recuerdan, ¿cierto? Cuando hablábamos del universo, cualquier propiedad del universo, en el fondo va a ser igual a las propiedades del sistema más las propiedades de los alrededores, ¿cierto? Y en este caso, como estamos viendo una variación de entropía, en este caso, en el criterio de espontaneidad, ¿cierto? Para que un proceso sea espontáneo, la variación de entropía universal, como tiene que ser mayor que cero, en realidad la sumatoria de la variación de entropía del sistema y la variación de entropía de los alrededores tiene que ser mayor que cero, ¿sí? Y en algún punto de esa cápsula, yo también les mencioné que para un proceso que está en algo que llamábamos equilibrio, de manera muy rápida yo lo menciono, ¿cierto? Que era un punto en el cual el sistema, las propiedades macroscópicas del sistema permanecen inalterables. Ojo, de un punto de vista macroscópico, es decir, yo mido temperatura, yo mido presión, yo mido volumen, esto parece que no cambia, ¿cierto? Eso no significa que a nivel microscópico no estén ocurriendo cambios. En ese punto, la variación de la entropía es igual a cero, ¿cierto? Y de nuevo, esto entendiendo que la variación de entropía universal de este sistema aislado, llamado universo, está compuesto por la variación de entropía del sistema más la variación de entropía de los alrededores. Desde un punto de vista gráfico, si yo pudiera graficar, ¿cierto? La entropía para un proceso espontáneo, la entropía universal, si yo parto la entropía universal, ¿cierto? Si yo parto para un proceso espontáneo de un proceso en un sistema, ¿cierto? Aislado, en que la entropía del estado inicial estaba en este punto, para un proceso espontáneo yo debería esperar esto, ¿cierto? Que la entropía final de este sistema aislado debería ser mayor. Y eso significaría que este proceso en el fondo es espontáneo porque el delta S de este sistema aislado, este universo, es mayor. Y en el fondo esto es lo que estoy diciendo, ¿cierto? Que en el equilibrio esto es inalterado, no hay diferencia. Hablábamos también en la clase pasada, ¿cierto? Que en el fondo era muy complejo, ¿cierto? Estudiar, o sea, es del loco, básicamente estudiar la entropía universal. Eso es prácticamente inviable. Y si tú lo piensas, incluso baja un poco la escala, medir entropía de los alrededores no tiene mucho sentido y es igual de complejo, ¿no? Entonces, ¿alguien va a preguntar algo? Escuché un micrófono por ahí activado, ¿no? Fantástico. Entonces, lo que decíamos que de manera de simplificar esto, lo que se creaba era un criterio de espontaneidad, ¿cierto? Donde en el fondo, si ustedes recuerdan, se hacía una corrección por la temperatura en relación al inverso, o sea, la relación de proporcionalidad inversa entre la entalpía del sistema con la entropía de los alrededores y al final llegábamos a que esta expresión, ¿cierto? Que era la variación de entalpía, que era el calor a presión constante, que era como algo que se parecía mucho o que tenía resabios, ¿cierto?, de la primera ley de la termodinámica, ¿cierto?, menos la temperatura por la variación de entropía del sistema, ojo, ambos del sistema, cuando esta expresión era menor que cero, eso era lo que básicamente estábamos hablando de un proceso espontáneo. ¿Alguien abrió el micrófono? ¿Alguien tiene una pregunta? ¿No? ¿Alguien abrió el micrófono? ¿Preguntas? Antes de proseguir. Ah, profesor Antonelli, era usted. Va. Ya. Entonces, en ese momento, ¿cierto? Nos inventamos una nueva función de estado, ¿cierto? Que recuerden ustedes que eran propiedades del sistema que solo dependían del estado inicial y del final, sin considerar el camino. Y a eso le llamábamos la energía de Gibbs-Helmholtz, ¿cierto? La energía libre de Gibbs, básicamente, ¿cierto? Que era igual a G, que la representamos por la letra G, que era igual a H menos TS, ¿cierto? Y si queremos calcular una variación de esta energía libre de Gibbs, eso era igual a delta H menos T delta S. Y en ese contexto, lo que yo espero y que les quede súper clarito, ojalá, es que
como criterio de espontaneidad para que un proceso sea espontáneo, ahora midiendo el delta G de este sistema, si se fijan, ahora centrándonos solo mirando el sistema, gracias a esta composición, ¿cierto? Cuando teníamos un delta G, una variación de energía libre de Gibbs menor que 0, estábamos frente a un proceso espontáneo. Y eso también le llamábamos exergónico, no exotérmico. Exotérmico era otra cosa, ¿cierto? Tenía que ver con la entalpía. Cuando este delta G, ¿cierto?, era mayor que 0, este era un proceso que no es espontáneo y llamábamos también endergónico. Y básicamente, de nuevo, pues, gracias al criterio de espontaneidad que conversamos recién, cuando este delta G es igual a 0, el sistema llega al equilibrio, ¿sí? Que es básicamente lo que tengo acá si yo grafico G del sistema ahora. ¿Qué implica? Y por eso, siendo súper majadero, ¿qué implica esta expresión? Esto implica, por eso, que hay gente que a veces cuenta la película mal, ¿cierto? Con buenas intenciones, pero mal, ¿cierto? Entonces, cuando a ustedes le dijeron, bueno, los sistemas de baja energía tienden a ser más estables, en realidad eso ustedes se dan cuenta al tiro que no, que en realidad a esa energía hay que ponerle un apellido, que es la energía libre de Gibbs. Y lo que nos dice la energía libre de Gibbs es básicamente que para calcular o para determinar o para estimar la espontaneidad de un proceso, yo tengo que considerar básicamente el factor entálpico y el factor entrópico. Es decir, hay procesos que pueden tender al orden con una variación de entropía negativa, pero que son extremadamente exotérmicos, liberan mucho calor, o sea, con un delta H, muy negativo. Entonces, si esto es chiquitito y en el fondo negativo, negativo por negativo es positivo, y si esto es mucho más negativo, al final igual quedo con que el delta G es negativo, por lo tanto es un proceso espontáneo. Por otro lado, hay otros procesos que tienden a ser endotérmicos, ¿cierto? Absorben calor, pero que tienden a desordenar mucho en el estado final. Y ese desorden daba lo mismo, ¿cierto?, dónde era, si era en el sistema o en los alrededores. Lo importante acá es que en el fondo yo estoy calculando este componente mirando solo el sistema, eso es lo que me favorece la energía libre de Gibbs. Gianluca, tú levantaste la mano, ahí me apareció. Fantástico. Hola, Gianluca, profe. dale, No, que tengo una dime. pregunta acerca de exergónico y endergónico. Que eso se refiere a la Ajá. energía nomás, ¿o no? ¿A qué, perdón? No te escuché ¿Se refiere a la algo más. energía? Como si A leer. absorbe o libera energía. No, un proceso que tiene una energía libre de Gibbs negativa se conoce como exergónico, Ah, ya, solo referido a la energía libre de Gibbs. O sea, básicamente un proceso espontáneo es un proceso exergónico. Y a eso, gracias por la intervención, porque justo a eso iba, ¿cierto? En términos de que recuerden ustedes que conceptualmente, recuerden ustedes que no estoy pescando el chat, así que por eso Gianluca sabiamente levantó su manito y preguntó. Eh, un proceso, o sea, lo que significa conceptualmente la energía libre de Gibbs es la energía que yo dispongo para hacer trabajo útil. Y si se fijan, está aquí por eso. Po. Si se fijan, esto se parece mucho si yo trabajo a presión y a volumen constante. Esto en el fondo es muy parecido al delta U o el delta E, ¿cierto? A la energía interna, ¿sí? Sin castigar propiamente el trabajo que se me va por ahí, ¿cierto? Que yo puedo ejercer por ahí. Y esto en el fondo es lo que viene, ¿cierto? De la segunda ley. Ojo, hay gente que se confunde y dice, esta es la tercera ley de la termodinámica. No, la tercera ley de la termodinámica es la ley que nos dice que a temperatura de 0 Kelvin, un cristal perfecto tiene una entropía de 0. Esto es una composición entre la primera y la segunda ley, donde básicamente lo que nos está diciendo acá es que la energía que yo puedo eventualmente sacarle del calor, básicamente absorber o liberar, ¿cierto? Que provenía de las interacciones en el sistema, tanto interacciones de atracción como repulsión, castigado o en el fondo el precio pagado, por decirlo así, de manera súper simple y burda, por la entropía, ¿cierto? Lo que me queda es básicamente la energía libre. Entonces, básicamente, cuando tú tengas una pila, ¿cierto? Cuando veamos redox, cuando veamos esa pila que se descarga, cuando la energía de esa pila tiene un delta G en el fondo a 0, es cuando la pila se descargó. Y por eso, no recuerdo si está en la cápsula, pero básicamente cuando
el delta G de una célula, ¿cierto? Llega a cero, o sea, llegamos al equilibrio, en el fondo la célula no puede hacer trabajo y por ende la célula y obviamente el sistema biológico muere. Y probablemente después ustedes en bioquímica van a hablar, ¿cierto?, de lo que son los sistemas en estado estacionario, ¿cierto?, que no son sistemas en equilibrio. Pero básicamente ese es como un breve repaso de lo que yo necesito que ustedes logren pescar hoy para la clase, entendiendo desde un punto de vista más macro, ¿cierto?, lo que les dije recién, ¿cierto?, que el equilibrio es básicamente ese punto donde un delta G es cero, pero además desde el punto de vista macroscópico yo lo observo y no hay cambios evidentes. Diego. Hola, profe. Profe, tenía una duda. Hola, Cuando Diego. habla como de energía en sí, como de que tiene más energía, tiene menos energía, como el concepto, ¿se refiere a qué se refiere con energía? ¿Como movimiento, calor, calor y algo más? Ojo, no, de hecho dije energía libre de Gibbs, por eso le pongo todos los apellidos, todos los nombres, ¿cierto? Vale. Porque precisamente, o sea, eso es precisamente. Probablemente en el colegio, lo que les dije probablemente a varios de ustedes, de manera bien intencionada, ¿cierto? Les dijeron, probablemente en el colegio los sistemas de más baja energía tienden a ser más estables, ¿cierto? Probablemente alguien, rápidamente, que levanten dedito o manito en el colegio. ¿A cuántos de ustedes le dijeron eso? Que los sistemas de baja energía tienden, ven, siempre por lo menos hay uno, no se avergüence, levante, fantástico, ¿ves? Falso, falso, es fantástico, falso, me encanta mentir eso. El tema es lo que hay que considerar el delta G, eso es lo que comanda, bueno. Gracias, pueden bajar la manita. Gracias, entonces, por eso, ¿quién? Entonces, dame un segundo, Francisco. Entonces, lo que estamos viendo, claro, porque si ustedes recuerdan en la cápsula, yo les mencionaba el ejemplo de un elástico. Un elástico es un sistema macroscópico, entonces en el fondo no, prácticamente no corre la entropía. Cuando ustedes se acuerdan, veíamos el tema de los microestados, en realidad, ¿qué microestado puedo definir ahí? O cuando yo tiro una bola de la mesa hacia abajo, en realidad es un solo microestado. Entonces, por eso, claro, ahí en general los profes de física o los profes de química simplifican esto, pero en realidad lo que comanda esto es la energía libre, o sea, energía libre de Gibbs, delta G, ¿ya? Eso es lo que comanda el principio de espontaneidad, que está comandado por un factor entálpico y un factor entrópico. Por eso, revisen bien la cápsula y vean el ejemplo de la combustión del hidrógeno y vean el ejemplo de la disolución del cloruro de sodio. Y comparen, ¿cierto? Comparen ustedes, ¿cierto? ¿Cuál es digamos, si el factor entrópico o entálpico el que comanda que estos procesos sean espontáneos, porque los dos son espontáneos. Francisco, dale. Lo que le quería preguntar era que en algún momento dijo que la energía libre de Gibbs era como el trabajo útil que podía hacer el sistema. ¿A qué se refiere con eso de trabajo útil? No. Lo que puedo usar como trabajo, lo que puedo hacer trabajo. Básicamente, recuerdas tú que trabajo en el fondo es cualquier conversión de energía de manera, comillas, ordenada, ¿cierto? Es decir, lo que yo use para empujar esta mesa, lo que yo use de trabajo químico, por ejemplo, en metabolismo, cuando ustedes después en bioquímica vean síntesis digamos, de macromoléculas, ¿cierto? Versus el metabolismo catabólico, ¿cierto? El de ruptura, ¿cierto? Ese es trabajo químico, el trabajo eléctrico, el trabajo que yo puedo usar, el ejemplo de la batería, ¿cierto? La batería, en el fondo, yo partía con una batería cargada y ahí yo hice trabajo básicamente para mover, y si ustedes se fijaban, había también un poco de calor que se disipaba en los cables. Ese calor necesariamente lo que está haciendo es desordenar el entorno, por ende contribuye con el factor entrópico también de todo el proceso del descargue de la batería. Entonces, cuando digo trabajo, es trabajo en cualquiera de las formas que está representado, creo que en una tabla que les puse. Puede ser trabajo de tensión, trabajo químico, trabajo eléctrico, trabajo químico, o sea, creo que ya lo dije, trabajo mecánico, perdón, etc. Eso. ¿Sí? Ya, gracias, profe, sí. Súper. Ya, entonces, pero ahora concentrémonos en lo que es equilibrio. Necesito eso, que en el punto de equilibrio el delta G, o sea, básicamente el trabajo útil, yo ya no le puedo sacar más trabajo. No puedo sacar. No hay por dónde sacar más trabajo útil.
Eso es lo que significa esto. Se me acabó. ¿Sí? Y desde el punto de vista macroscópico, como le digo, Francisco, ¿va a preguntar algo más o te bajo la manito? Ah, eso, ya, súper, gracias, te pasaste. Entonces, lo importante es que desde el punto de vista macroscópico, ¿cierto? Nosotros no vamos a ver mayores cambios, ¿sí? Entonces, ahora voy a entrar en materia, ¿cierto? ¿Qué es lo que me gustaría que hoy día les quedara, aun cuando lo vamos a volver a retomar, sobre todo en equilibrio ácido-base, ¿cierto? El profesor Antonelli lo va a volver a tocar, pero básicamente lo que me interesa es qué es el equilibrio químico, cómo lo podemos caracterizar y cómo podemos variar o alterar el equilibrio químico. Y lo más importante es que hay que entender que el equilibrio químico no es un concepto estático, por eso les recalco que en el fondo, desde el punto de vista macroscópico, cuando yo mido propiedades, de nuevo, temperatura, molaridad, concentraciones, lo que sea, no cambian o se ven de manera imperturbable, eso no significa que no pasen de un estado a otro, o sea, de producto reactante, reactante, producto, eso puede seguir ocurriendo siempre y cuando el flujo neto, las velocidades netas de allá para acá, en el fondo, permanecen invariables, ¿sí? Entonces, para partir, o sea, veamos un ejemplo súper simple que de hecho me lo robé del Chang, ¿cierto? Que a mí me gusta porque es súper simple. Supongamos que tenemos una reacción que va de A a B, ¿cierto? A son las pelotitas grises, B roja, ahí está indicado, ¿cierto? Y yo me voy a centrar ahora, ¿cierto? En coordenadas de reacción. En el fondo, ¿cómo avanza esta reacción? ¿Sí? No, ojo, a pesar de que hay relojitos acá, voy a ignorar el concepto tiempo. Lo único que voy a medir es, en el fondo, cómo progresa la reacción. Eso es lo que estoy diciendo. Y básicamente, si ustedes, por ejemplo, valga la redundancia, en este ejemplo, si partimos con pelotas, en este caso A, en el compuesto A, por ejemplo, ustedes generalmente, o sea, lo que podría esperar es que esta cosa va a ir progresando, esta reacción, a medida que yo voy midiendo los distintos puntos. Y usted, ni siquiera les voy a preguntar esto porque sería como casi insultarlo, pero si ustedes se fijan, cuando llegamos más o menos al relojito cuarto o al quinto incluso, si se fijan hay una mezcla que es más o menos constante entre A y B, ¿se fijan? ¿Sí? Y ahí ya no hay mayores cambios, a eso me refiero cuando no hay cambios aparentes, ¿cierto? Esto ustedes lo pueden medir por conductividad, lo pueden medir por absorbancia, lo pueden medir incluso obviamente por concentraciones en sí, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nos está diciendo esto es que esta reacción evolucionó a algún punto en el cual apareció una mezcla que era más o menos constante, ¿cierto? Y desde el punto de vista termodinámico, lo que hay que pensar es que en realidad si yo grafico G, de nuevo, la energía libre de Gibbs de esta reacción en función de epsilon, que es el curso de reacción, la coordenada de reacción, en el fondo lo que yo probablemente lo que empezó a ocurrir es que aquí voy a estar en presencia de una etapa en la cual el delta G era negativo, la variación de energía libre era negativa en función a la variación en función de la coordenada de reacción, ¿cierto? Y llegamos a un punto, ¿cierto?, en el cual la pendiente de esta tangente que yo lanzo sobre esta curva del gráfico, ¿cierto?, que me da el gráfico, es cero, ¿cierto? Que ese era el punto de equilibrio. Como si yo tirara una bola y boom, 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 boom. Al final esa bola va a quedar ahí, ¿cierto? Si yo la subo, probablemente va a volver ahí y va a precesar, ¿cierto? Hasta que va a nivelarse, ¿cierto? Es eso. Si yo vengo del otro lado, probablemente va a pasar lo mismo en esta dirección, ¿cierto? Y por eso dice acá dirección de espontaneidad. Yo tiro la bola de acá, pum, 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 hasta que va a llegar acá. La tiro de acá, lo mismo, ¿cierto? Entonces, en ese punto, ¿cierto? Cuando hay una mezcla estable y yo no me doy cuenta mayormente de diferencia en esta mezcla estable entre reactante y producto, es donde yo estoy en el equilibrio, ¿cierto? Eso es lo que estamos hablando. Veamos un ejemplo un poco más concreto. Veamos la conversión, la interconversión, ¿cierto?, entre el tetróxido de dinitrógeno y el dióxido de nitrógeno, ¿cierto? Ahí está balanceada la ecuación, ¿cierto? Y básicamente esto es, ¿cierto?, lo que ocurre, ¿no? Entonces, supongamos, ahí está, ya. Entonces, supongamos que tenemos tres condiciones. Básicamente, en un primer escenario, lo que vamos a hacer es partir solamente con dióxido de nitrógeno, o sea, básicamente en los que están aquí puestos como si fueran el producto, ¿no? Y no vamos a agregar tetróxido de dinitrógeno, ¿sí? Si nosotros medimos esto, lo que tú deberías observar, ¿cierto? Lo que se observa, en realidad, es que
va a haber un consumo del dióxido de nitrógeno, y a medida que se consume esto, va a empezar a aparecer tetróxido de dinitrógeno. ¿Y hasta dónde va a pasar esto? ¿Hasta dónde va a ocurrir esto? Bueno, vamos a llegar a un punto, que es precisamente el punto en el cual alcanzamos el llamado equilibrio, donde, si te fijas, se mantienen constantes las dos concentraciones, ¿sí? Los dos niveles de los dos gases. Hagamos el ejercicio opuesto. Partamos con el tetróxido de dinitrógeno, y a este balón, ¿cierto?, de vidrio, lo que sea, partimos, a ver, hay varias. Semilla de presión constante, se transforma en entropía, esa represión no pasa, ya. Ya, gracias. Como les digo, el chat me desconcentra, así que pregúntenme, no interrumpan, así lo escuchamos todo. Bueno, les decía, hagamos el ejercicio opuesto, partamos con el tetróxido de dinitrógeno sin dióxido de nitrógeno, y lo que tú deberías esperar es que pasa lo mismo. Empieza a consumirse, en este caso, el tetróxido de dinitrógeno, y vamos a llegar, y empieza a aparecer dióxido de nitrógeno, y vamos a llegar, pum, a un punto de equilibrio en el cual la mezcla, si se fijan, es constante. Y si partes con los dos, va a pasar básicamente lo mismo, ¿no? Lo único distinto acá es que, si te fijas, los niveles de cada uno son distintos. Pero básicamente esta relación, en el fondo, de alguna manera, si es una razón, uno podría llegar al final a un valor que podría ser crítico, ¿no? O sea, en el fondo, una expresión matemática. Entonces, si medimos eso, por ejemplo, y supongamos que partimos con concentraciones iniciales, las distintas concentraciones iniciales, ¿cierto? 0 acá, con algo acá, 0 acá, con algo acá, y empezamos a jugar con las concentraciones, y posteriormente medimos esto de las concentraciones al equilibrio. Aquí están, estos son datos experimentales, es una tabla del Chang, así que la pueden encontrar ahí en el capítulo 14. Y básicamente lo que ustedes se van a dar cuenta es que, si tienen esto y hacen una simple relación entre los productos a los reactantes, no llegan a un valor crítico. Es un valor que en el fondo no es una constante. Sin embargo, si yo corrijo eso por el coeficiente estequiométrico, fíjense lo que pasa, ¿sí? Llego precisamente a un valor constante, a una constante de equilibrio. Entonces, a partir de esto, en el fondo, ya habíamos dicho, ¿cierto?, que en este punto donde no podemos apreciar cambios macroscópicos evidentes, ¿cierto?, y donde en el fondo es un punto donde hay una mezcla estable entre lo que son reactantes y productos, ¿cierto? Este puede ser descrito por un valor crítico, que es lo que vamos a llamar la constante de equilibrio, y donde para una reacción de este tipo, ¿cierto?, de A, B, que nos da como productos C y D, y siendo A, B, C, D minúscula los coeficientes estequiométricos, vamos a decir que la constante de equilibrio va a estar dada por esa expresión, básicamente por las concentraciones de los productos elevados a sus coeficientes estequiométricos, partido por las concentraciones al equilibrio de los reactantes elevados a sus coeficientes estequiométricos, ¿cierto? Entonces, para la reacción, como la vamos a seguir usando como ejemplo dentro de la clase, para la reacción que estábamos estudiando recién, y que ya ustedes vieron, ¿cierto?, dada la corrección, ¿cierto?, de los coeficientes estequiométricos, esta expresión, ¿cierto?, tiene un valor, ¿cierto?, de 4.63 por 10 a la menos 3. Esa es la constante de equilibrio para esta reacción. Esta constante tiene un significado, digamos, que puede ser interpretado en términos del curso de reacción. O sea, en el fondo, lo que hay que pensar al tiro es que si tú tienes una constante de equilibrio para una reacción X, que es mucho mayor que 1, tú lo que puedes esperar es que básicamente lo que hay en el equilibrio, en el punto de equilibrio, ¿cierto? Hay una prominencia de los productos. Por otro lado, si es que la constante de equilibrio es mucho más chica, es mucho menor que 1, significa que los reactantes para esa reacción, ¿cierto?, son, en el equilibrio, son mucho más abundantes que los productos, ¿cierto? Y bueno, y si la constante de equilibrio es 1, es básicamente lo que te puedes encontrar es que básicamente la proporción entre reactantes y productos es básicamente muy, muy similar. Eso ustedes se van a dar cuenta después cuando vean en sus clases de bioquímica, en sus clases de metabolismo intermediario, pues se van a dar cuenta que hay varias reacciones que están casi al punto de equilibrio. Y de hecho es un buen punto de regulación cuando la célula, por ejemplo,
regula las vías en función de la disponibilidad de sustratos, ¿no? Así es como se desplazan los equilibrios, ¿sí? Algo importante es que la constante de equilibrio, cuando tú la defines, y por ejemplo cuando encuentres tablas de la constante de equilibrio, lo que vamos a tener es que esta constante de equilibrio es dependiente de la temperatura, ¿ya? Así que cuando te den una constante de equilibrio, cuando tú encuentres una constante de equilibrio en un texto, tienes que fijarte bien que la tabla te diga a la temperatura que se está usando. En general, lo que vamos a usar y lo que nos vamos a referir es temperatura, o sea, de 298 Kelvin, o sea, 25 grados Celsius. En el caso, hasta el momento, si ustedes se fijan, todo lo hemos basado en concentraciones, ¿cierto? Pero a veces, en el caso de los gases particularmente, es tremendamente importante entender que lo más simple a veces es medir las presiones parciales de los gases, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para la misma reacción que estábamos viendo, la interconversión esta del tetróxido de dinitrógeno a dióxido de nitrógeno, habíamos dicho que la constante de equilibrio definida en función de sus concentraciones estaba dada por esta expresión, ¿cierto? Y aquí uno puede definir un K sub C, una constante de equilibrio expresada como concentración. Pero uno también podría esto definirlo como un K sub P, o sea, un K dependiente, una constante de equilibrio dependiendo de las presiones parciales de estos gases, ¿cierto? Pero lo que hay que tener cuidado es que no siempre, y esto pasa cuando hay diferencia en los moles, ¿cierto?, de productos reactantes, la K sub C no siempre va a ser igual a la K sub P. Y aquí yo les voy a dar una tarea, o sea, en el fondo, si ustedes piensan en este tipo de reacción, lo que van a tener en el fondo es que el K sub P va a ser igual al K sub C, o sea, la constante escrita en función de las concentraciones al equilibrio de los componentes de la reacción, por la constante de los gases, por la temperatura elevado a la variación del número de moles entre productos menos reactantes. Y eso se los voy a dar como tarea. La pista es que tienen que jugar con la ecuación de estado, o sea, la ecuación de los gases ideales. Cuando jueguen con eso y expresen como concentración, como probablemente ustedes lo vieron con el profesor Quiñones, ¿cierto? Cuando expresen como concentración la presión de un gas, se van a dar cuenta que calza todo, ¿sí? Así que eso es una tarea que les dejo ahí para que jueguen. Entonces, bueno, ahí hay un ejercicio, ¿cierto?, que usted va a partir sabiendo el valor de 4,63 por 10 a la menos 3 K sub C, en el fondo, para esta ecuación, para esta reacción, perdón. ¿Alguien levantó la mano, parece? Ustedes pueden calcular el K sub P. ¿Alguien levantó la mano? Sí, Fernanda. profe, yo, si se puede volver al anterior, que tengo una duda ahí, para poder... Sí. Sí, esa, que cuando tengo más de un, o sea, cuando tengo más de un producto, más de un reactante, ¿cómo calculo el delta N? Porque ahí es el B menos A, pero si es que tengo más, ¿cómo lo hago? Claro, pero esto solamente se cumple para los gases, ¿no? Cuando tienes reacciones gaseosas. Entonces lo que tienes que hacer en el fondo es la sumatoria de solo los gases. Eso igual va a ser interesante porque lo vamos a discutir en un ratito más cuando hablemos de equilibrio heterogéneo. Entonces acá lo que tienes que considerar necesariamente son para las reacciones de gases. O sea, por ejemplo, si tú me dices, no sé, pues tienes una reacción en la cual tienes dos líquidos y que producen un gas, no tiene mucho sentido expresarlo como gas sub P, ¿no? Lo más sensato es calcular a partir de esa presión parcial, calcular la concentración de ese gas, ¿cierto? Y ahí entrar en todo el tema de la ecuación. Sí, eso. Ya, entonces puede calcular eso. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, Fernanda? Súper. Ya, gracias. Entonces, este cociente, ¿cierto? Esta relación, dijimos que se hace crítica cuando llegamos al punto de equilibrio. Desde el punto de equilibrio en adelante, esta relación, esta mezcla constante, ¿cierto?, se
se hace crítica, y ese era el valor de la constante de equilibrio. Pero lo que podemos hacer en el fondo es calcular lo que vamos a llamar el cociente de reacción, que se representa por Q, ¿ya? Y ese cociente de reacción, ¿cierto? En el fondo va a ser, si se fijan, la misma expresión que la constante de equilibrio. La única diferencia es que en este caso, las concentraciones, por eso yo lo pongo como C, o sea, desde el punto de vista formal, las concentraciones en el equilibrio solamente, desde el punto de vista de la química analítica, yo lo pongo de mañoso, ¿no? Pero básicamente cuando tú hablas de concentraciones al equilibrio, ahí solamente está permitido el uso de corchete. Entonces, por eso acá estoy poniendo C, o sea, la concentración de cualquiera de estos componentes, cuando el sistema no está en el equilibrio, elevado por sus coeficientes estequiométricos, eso va a ser el cociente de reacción, ¿cierto? O sea, yo puedo calcular esta relación en cualquier punto de la reacción, ¿sí? ¿Para qué me sirve esto? Bueno, básicamente, si yo calculo el cociente de reacción y, por ejemplo, yo sé que la constante de equilibrio para tal reacción tiene un valor, en este caso, por ejemplo, en la reacción que estábamos estudiando era 4,63 por 10 a la menos 3, y yo calculo en el fondo el K sub C en cualquier punto de la reacción, y me doy cuenta que es igual a la constante de equilibrio, bueno, la conclusión es súper simple, ¿no? Es obvia. En el fondo mi sistema llegó al equilibrio. Ahora, si el K sub C es mucho más chico, que es mucho más pequeño, ¿cierto?, que el K sub C, la conclusión que yo puedo sacar es que obviamente en este caso el denominador es más grande, por ende en el fondo esto va a estar desplazado desde los reactantes hacia los productos. Le falta para llegar hacia ese lado, ¿cierto? Y lo opuesto pasa si en el fondo el Q sub C, o sea, el cociente de reacción es mucho mayor que la constante de equilibrio. Eso significa que probablemente tengo más producto de lo que me indica la relación estable en el equilibrio, por lo tanto me tengo que devolver, la reacción se me va a devolver. Entonces, este cálculo, que no hay que confundir, dame un segundo, Celeste, que no hay que confundir con la constante de equilibrio, si bien es la misma expresión, yo la puedo calcular en cualquier punto de la reacción. Cuando es igual a K sub C, estamos en el punto de equilibrio, y yo de esta manera puedo determinar en qué etapa de la reacción y hacia qué lado se va a desplazar la reacción. Celeste, dale. Hola, profe. Hola. Tenía la duda de que si, bueno, en el caso como de un ejercicio, para hacer esa comparación y ver si está en equilibrio o no, nos entregan la constante. Veamos un ejemplo. Qué buena pregunta. Qué buena pregunta, Celeste. Es que ni que lo hubiéramos ensayado. Veamos un ejemplo. ¿Alguien? ¿Quién? Sí, profe, perdón que lo interrumpa así nomás. Que a mí me queda la duda cuando... no veo quién me habla. Perdón. Es que no tengo la cámara. No, pero no importa. Ah, Francisca, ya, dale. Me queda la duda a qué se refiere con el desplazamiento como de la reacción. Por ejemplo, cuando dice que se desplaza de reactante a producto. Como que nunca he entendido a qué se refiere como el desplazamiento de la reacción. Sí, y eso es una muy buena pregunta, y eso es precisamente una de las cosas que yo esperaría que te quedara claro hoy día. Entonces, básicamente, veamos este ejemplo, ¿te fijas? O sea, básicamente teníamos estas condiciones, ¿cierto? Y en este primer escenario, lo que hicimos fue partir con dióxido de nitrógeno, partimos con más producto, ¿te fijas? ¿Sí? Entonces, ¿cómo respondió esta reacción? Como hay un equilibrio y que tiene una constante asociada, que era 4,63 por 10 a la menos 3, ¿cierto? Lo que va a ocurrir es que en el fondo, aquí yo partí con 0, por lo tanto, necesariamente desde reactante se van a convertir, se va a desplazar hacia los reactantes, en este caso, acá, ¿cierto? Si yo partía por el otro lado, por este lado, necesariamente, y no tengo nada acá, se va a tender a desplazar hacia acá. ¿Te fijas? Y si parto con los dos, en realidad se va a consumir, va a depender de cuál yo pongo más. Entonces, por eso es importante calcular el Q, porque en el fondo lo que yo voy a tener es que, dependiendo si el Q es muy grande, significa que en el numerador yo tengo mucho,
y eso significa que en el producto yo tengo mucho, por lo tanto se va a devolver hacia el otro lado, y por el otro lado, si es muy chico en comparación con la constante de equilibrio, significa que le falta para llegar a ese punto de equilibrio. ¿Sí? Sí, lo ¿Sí? entendí perfecto, muchas gracias. Ya. Fernanda. Sí, profe, que en el caso de las reacciones unidireccionales, esto no aplica en ningún caso, ¿verdad? O sea, quedan fuera de estos conceptos. ¿O no existen las reacciones unidireccionales? No, no, esa es una súper buena pregunta. No existen las reacciones unidireccionales, pero lo que ustedes van a ver, que por ejemplo, aquí el profesor Antonelli, qué bueno que está presente porque él después lo puede discutir de nuevo, por ejemplo, cuando veamos una disociación de un ácido fuerte, el cloruro de hidrógeno, también conocido como ácido clorhídrico, ¿cierto? Siempre decimos que es un ácido fuerte, entonces o por ejemplo el cloruro de sodio. Entonces, si tú mides la disociación de eso, uno tiende a pensar o a decir que es una constante infinita, ¿cierto? Ahora, si tú la mides, y de hecho creo que en el Chang, Marcelo, yo puedo estar equivocado, pero en el Chang, de hecho, se le asigna y te dan la constante real. Entonces, una constante, lo que pasa es que es una constante de equilibrio tan grande, que lo que significa que en el equilibrio hay tanto de esto y tan poquito de esto, que tiende a ser como mucho, casi cero, por lo tanto tiende al infinito. Entonces, en el fondo, sí, claro, si tú te fijas, hay muchas reacciones que incluso tú vas a encontrar que la flecha es prácticamente muy grande acá y acá se le dibuja muy chiquitita. Eso significa que está muy desplazada hacia allá. Entonces, en la realidad no existen las reacciones unidireccionales, solamente que son constantes tan grandes. Por ejemplo, el ejemplo clásico son los ácidos fuertes. La primera disociación del ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico, etc. Eso. Francisca. Muchas gracias, profe. Sí, Sí, de nada, Fran. es que no sé si no escuché, pero más adelante, cuando ponen Q sub C y K sub C, está haciendo referencia a... ¿Con K sub C está haciendo referencia a los gases o no? ¿O a la concentración molar? No. ¿A qué se refiere No. sub C? No, pues, lo que dijimos que el K sub C lo íbamos a referir, o sea, es cuando hablo de un K sub C, está referido a concentraciones, y el K sub P a presiones. No, Entonces, más adelante. Con el sí, Q a sub eso C. voy. Sí, pues, si el Q sub C es basado en concentraciones. Y si fuera un Q sub P, podría calcularlo igual, ¿me entiendes tú? Pero tengo que compararlo con el K sub P, con su respectiva constante de equilibrio medida o expresada como presiones o como concentración. Eso depende de lo que tú tengas, ¿no? ¿Entiendes? Ya. ¿Sí? Gracias. Ya. Entonces, la Celeste me preguntaba cómo lo podemos ver en un ejemplo. Y aquí hay un ejemplo. Entonces, aquí esto es como yo sugiero que hagan este tipo de ejercicios, ¿cierto? O sea, ahí cada uno a lo mejor lo hace de otra manera, así que evitemos esta cuestión. Profe, se puede hacer, yo les voy a sugerir, yo sugiero el camino. Si usted lo toma, bien, y si no, bien también. Entonces, lo que en este ejercicio, en este ejemplo, por ejemplo, nos piden calcular cuáles serán las concentraciones de las especies en el equilibrio de la reacción que estábamos estudiando. Si en un comienzo, nosotros este bolo, ¿cierto? Tenemos un bolo cerrado de vidrio, ¿cierto? Y agregamos 1 molar de cada uno de los gases. 1 molar acá, 1 molar acá. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿cuál va a ser la concentración de cada uno de estos gases en el equilibrio? Entonces, lo que yo sugiero cuando ustedes hagan este tipo de ejercicio, y también lo sugiero después cuando vean, por ejemplo, disociaciones de ácido y de base, e incluso cuando hagamos amortiguadores, lo que sugiero es que hagan una tabla. Entonces, por ejemplo, si tenemos esta reacción, lo que nos están dando ahora, primero escribamos la concentración inicial. Entonces, el dato que nos dan actualmente es que la concentración inicial de ambos gases era de 1 molar, ¿sí? Ahora, la pregunta es si esta reacción, en estas condiciones, cuando yo pongo 1 molar, si en esas condiciones, esta reacción está en equilibrio. Si está en equilibrio, la respuesta es súper simple, es 1 molar, fin.
¿Cómo podíamos saber si es que esta reacción está en equilibrio? Calculando el Q. Sabíamos que el K, este es un valor que ya sabíamos, y en este caso se lo debería dar, ¿cierto? Lo deberíamos, por último, buscar en las tablas, ¿cierto? Para responder una parte de la pregunta que hacía la Celeste. Entonces sabíamos, ¿cierto?, que esto era 4.6 por 10 a la menos 3. Es el valor de K para esta reacción, ¿sí? Entonces el Q, si yo lo calculo en este punto, va a estar dado por 1 al cuadrado partido por 1. 1, ¿no? Internacionalmente conocido como 1. La primera conclusión es que Q en este caso no es lo mismo que K. Por lo tanto, lo primero que decíamos al tiro es que el sistema no está en equilibrio. Ahora la pregunta es, si no está en equilibrio, algo que preguntaba creo que Francisco o Fernanda, no me acuerdo quién de las dos, pero básicamente, ¿para qué lado se desplaza? ¿Se viene hacia acá o se viene hacia acá? Como si se fijan, la constante de equilibrio es más bien pequeña y la K es más bien grande en comparación a esto, es por lo menos 1000 veces más grande, ¿cierto? Esto significa que yo tengo mucho más producto que reactante, ¿cierto? Por lo tanto, lo más lógico es que aquí el equilibrio se va a tender, tengo mucho de este producto, mucho del dióxido de nitrógeno, por lo tanto, hay una fracción que todavía no conocemos que se va a devolver a tetróxido de dinitrógeno, ¿sí? Ahora la pregunta es ¿cuánto de eso? ¿Sí? ¿Cuánto de esto se va a convertir hasta llegar al equilibrio? Entonces tiene que haber un cambio. Algo tiene que cambiar en este sistema que va a ir de acá a acá. Por lo tanto, algo se va a consumir, algo le tengo que restar acá, ¿sí? Y en el fondo lo que va a ocurrir, en el fondo, para que se produzca uno de estos, un mol de esto, o que se produzca X de esto, necesariamente se tiene que consumir acá, porque ya definimos que va en ese sentido, o sea, del dióxido de nitrógeno hacia el tetróxido de nitrógeno, se tienen que consumir dos. Si fuera para el otro lado, si la Q no hubiera dado muy pequeña en comparación a la K, sería hacia el otro lado, menos X más 2, ¿cierto? Pero en este caso, como tenemos mucho producto, lo que va a ocurrir es un desplazamiento desde el dióxido de nitrógeno hacia el tetróxido de nitrógeno. Y obviamente en el equilibrio, las concentraciones de estos dos tipos va a estar dado por la sumatoria. O sea, 1 más X y 1 menos 2X. Era 1 molar más X, lo que aparezca, y menos 2X, lo que se consuma en este otro lado. Entonces, para recordar, aquí la constante de equilibrio era igual a eso, y en el fondo las concentraciones de equilibrio, o sea, va a ser igual a esto, y esto va a ser igual a esto. O sea, esto yo lo puedo expresar así, ¿no? De manera algebraica. ¿Sí? Ya. Yo aquí voy a hacer un salto. Yo sé que todos ustedes tuvieron buena matemática, así que voy a hacer este salto de fe. Yo ahí resolví esta ecuación cuadrática. Es una cosa súper simple. Probablemente les voy a recordar séptimo básico, segundo medio, ¿cierto? Pero básicamente esto es algo que es importante recordar de aquí para siempre, ¿no? Y básicamente cuando yo resuelvo esto, ustedes saben que esto tiene dos soluciones, ¿sí? En este caso, si lo resolví bien, si es que lo resolví bien, esta ecuación tiene dos soluciones. Uno, que la primera X puede ser 0,542 y la segunda 0,459. Entonces recordemos la pregunta, porque en realidad estamos resolviendo cosas matemáticas, siempre llegamos a una expresión algebraica de lo que era la constante de equilibrio, pero acordémonos de lo que nos están preguntando, o sea, lo que quieren en el fondo saber acá, esta persona, es saber cuáles serán las concentraciones del equilibrio. Ya definimos que el sistema en las concentraciones de 1 molar no está al equilibrio y ya sabemos hacia qué lado se desplaza y pudimos llegar a eso, a esto, ¿cierto? A esta expresión. Entonces, básicamente, lo que nos están preguntando, como nos están preguntando las concentraciones de estos dos tipos en el equilibrio, en el fondo nos están preguntando por el valor de 1 más X y 1 menos 2X, ¿cierto? Entonces, como teníamos dos soluciones a esa ecuación cuadrática, en la primera, si ustedes se fijan de inmediato, si yo pruebo esta, acá no hay problema, porque significaría que la concentración de este tipo en el equilibrio es 1.542. El problema se viene cuando lo reemplazo acá, ¿no? Si lo reemplazo acá, se van a fijar que este valor va a ser mucho mayor que 1, o no mucho mayor, pero mayor que 1.
y 1 menos algo, ¿cierto? O sea, o que me dé el valor de una concentración negativo, por lo menos en este universo, no tiene mucho sentido, ¿cierto? No sé si estaríamos calculando antimateria, no lo sé, pero básicamente una concentración negativa no tiene ningún sentido físico-químico, ¿cierto? Por lo tanto, esta solución no es la correcta, no corresponde acá. Ahora alguien me va a preguntar probablemente, oye, pero ¿y qué pasa si los dos son soluciones? Generalmente eso, lo más probable es que eso va a estar mal porque significa que despreciaron algo, porque como algo se consume y algo aparece, siempre va a haber una solución necesariamente que va a ser mayor, ¿ya? Así que ojo con eso. Habiendo hecho esa brillante conclusión, ¿cierto? En la cual en el fondo este valor menor, o sea, este 2 por 0.459, y cuando le resto eso a 1 a 2 por 0.459, ¿cierto? Que está acá, ¿cierto? Ese es el valor, ¿cierto? Calculo las concentraciones molares y en teoría esas deberían ser las concentraciones de ambos compuestos que constituyen esta reacción en el equilibrio. ¿Cómo las puedo corroborar? Acuérdense, yo en el fondo puedo llegar a la constante de equilibrio. Como este valor, ¿cierto? Ya habíamos dicho, ya que alcanzaba un valor crítico de 4.6 por 10 a la menos 3, cuando yo reemplazo, si se fijan, llego perfectamente a eso. Por lo tanto, está correcto y entonces las concentraciones del tetróxido de dinitrógeno en el equilibrio, en estas condiciones, cuando yo parto de 1 molar y 1 molar a cada lado, va a ser igual 1.459 molar, y en este caso, para el dióxido de nitrógeno, va a ser 0.082 molar. ¿Sí? De todas maneras, esto lo van a volver a ver en los seminarios. Así que, y hay harto de ejercicio ahí en la guía y en el chat, yo les sugiero que saquen harto. Y aquí hay un ejercicio que puede ser un poquito más complejo, y como les voy a subir las diapos, lo pueden resolver qué sé yo, el viernes en la noche, o el sábado en la noche, da lo mismo. Bueno, actualmente da como lo mismo, porque todos los días son iguales. Pero bueno, lo que les pido acá es calcular cuál es el valor de la constante de equilibrio de una reacción que va de 2A a B, ¿cierto? Si al inicio solo agregamos A, y en el equilibrio se consume solamente el 30% de este, ¿ya? Recién alguien preguntó algo creo que fue Fernanda, preguntaba a raíz de las presiones, ¿cierto? Y cómo yo podía ver esto, cuál tenía más relevancia en el tema de del cálculo de las constantes de equilibrio. Aquí va a ser súper importante el tema de lo que son los equilibrios heterogéneos. Probablemente ustedes discutieron con el profesor Quiñones cuando hablaban de soluciones. Ustedes decían que las soluciones eran mezclas homogéneas, ¿cierto? Donde en el fondo son sistemas que están en cierta manera en un equilibrio, ¿cierto? Donde en el fondo si yo tomo distintos puntos de esta solución, yo no puedo distinguir diferencia entre las distintas partes de la solución, ¿cierto? Pero hay reacciones en las cuales tanto en reacciones de precipitación como reacciones, digamos, químicas propiamente tal, ¿cierto? En las cuales se establecen lo que son los llamados equilibrios heterogéneos. En este caso, por ejemplo, si tú tienes la descomposición del carbonato de calcio, que es una sal, ¿cierto? Básicamente cal, ¿cierto? Esta sal se descompone en óxido de calcio, y cuando esto ocurre, hay liberación de un gas, que es dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, en principio, dado lo que yo les conté, si yo les dijera, oye, calcula porfa la constante de equilibrio para esta reacción, ustedes me podrían decir, bueno, esto es el óxido de calcio, la concentración de óxido de calcio en el equilibrio, por la concentración de dióxido de carbono en el equilibrio, partido por la concentración de carbonato de calcio en el equilibrio. Pero la pregunta es, ¿cómo calculo la concentración de un sólido? ¿Cómo puedo calcular eso? Y en realidad, ¿qué equilibrio puede establecerse en ese centro de un sólido con un gas? Entonces, en ese contexto, como la concentración de un sólido, o en el caso de los líquidos puros, por ejemplo, no varía,
se considera que su actividad es 1, ¿sí? Es decir, no hay posibilidad ni de disociación ni de mayor alteración en el núcleo, ¿cierto?, de este sólido o en el caso de los líquidos puros, pero básicamente en el sólido la concentración no va a cambiar. Por lo tanto, al sólido le va a dar lo mismo lo que esté pasando alrededor, le da lo mismo lo que está ocurriendo con el equilibrio. Está fuera de esa fase, por lo tanto, en esta reacción, lo único que va a comandar en el fondo, en este caso, es la concentración del dióxido de carbono, ¿sí? En este caso, ninguno de estos dos sólidos, yo puedo agregar más, lo único que va a importar, a cualquiera de los dos lados, lo único que va a importar en el fondo es la concentración, o bueno, por defecto, por definición, la presión parcial de dióxido de carbono, ¿bueno? Entonces, en este caso, la constante de equilibrio para este gas va a ser igual a eso. Y como más encima, la variación de los gases es 1, de 0 a 1, en el fondo el K sub P debería ser igual al K sub C, el corregido por el RT. ¿Cierto? Bueno, yo recién les decía que habían, dentro de los tipos de equilibrio heterogéneo, están los casos de precipitaciones, ¿cierto? Y probablemente el profesor Quiñones, ¿cierto?, le habló de lo que eran las soluciones insaturadas, las soluciones saturadas y las soluciones supersaturadas o sobresaturadas. Y básicamente lo que les dijo, ¿cierto?, es que una solución saturada es una solución que alcanza un punto de equilibrio en el cual tú no puedes disolver más soluto, ¿cierto?, en esa cantidad de solvente. Y para disolver más, tú tenías que agregar más solvente, ¿cierto?, de manera de ir aumentando esto o aumentar la temperatura eventualmente, ¿cierto? Si yo me pasaba de esa cantidad a esa temperatura, en el fondo, el resto de ese soluto, esto tú probablemente lo has visto cuando si agregan mucho azúcar, ¿cierto?, mucha sal a un vaso con agua, ¿cierto?, lo que tú ves es un precipitado, ¿cierto? ¿Cómo se explica eso desde el punto de vista del equilibrio? Bueno, claro, tiene explicación. Y eso es lo que se establece acá, precisamente los equilibrios heterogéneos. Supongamos el ejemplo que tenemos acá, que es el fosfato de calcio, ¿cierto?, que se disocia cuando entra en solución en 3 moles de calcio, de ion calcio más 2, ¿cierto?, y 2 moles de fosfato, ¿cierto? Entonces, en principio, lo que deberíamos tener, ¿cierto?, es que la constante de equilibrio para esa disolución es la que está expresada acá, ¿cierto? Las concentraciones de estos dos tipos partió por el sólido, ¿cierto?, la sal, al equilibrio. Pero recién dijimos que esto era 1, ¿no? Por lo tanto, en el fondo, esta es la constante que se establece en ese equilibrio de solubilidad. Ahora, este tipo de reacciones de solubilidad, cuando estamos frente a disociaciones o a solubilización de sales, es lo que vamos a conocer, le vamos a cambiar un poco el nombre, y en vez de constante de equilibrio en sí, o sea, es una constante de equilibrio, pero le vamos a llamar constante del producto de solubilidad, el KPS, ¿ya? Acá, ¿cierto? Constante del producto de solubilidad. Y básicamente es la constante de equilibrio para el equilibrio de la solución en soluciones saturadas, ¿sí? Entonces, recién hablábamos del Q, y hablábamos de cuando Q es menor que K, cuando es mayor que K, qué es lo que implica, etc. Aquí al Q también le vamos a cambiar el nombre y lo vamos a llamar el producto iónico, o sea, básicamente la concentración de los iones en cualquier punto de la solución. Entonces, en este caso, cuando ese producto iónico sea mucho menor o menor que el KPS, que la constante de equilibrio en la solución saturada, vamos a estar hablando de que estamos en presencia de una solución insaturada. Cuando el producto iónico igual al KPS es lo mismo que el Q, ¿cierto? Estamos en el equilibrio, por lo tanto estamos en una solución saturada. Estamos al máximo del soluto que puede disolverse en ese solvente, perdón. Y finalmente, cuando el producto iónico es mayor que el KPS, estamos frente a una solución sobresaturada, y por lo menos a esa temperatura, lo que yo debería esperar es que, ¡pum!, voy a observar precipitado porque no puedo disolver más de ese soluto. Martín. Sí, profe, no me quedó claro qué es el producto iónico.
El producto iónico es básicamente el Q de este tipo de reacciones. O sea, básicamente si yo tomo las concentraciones, en este caso, en cualquier punto, o sea, yo agrego, no sé, agarro una cucharada y trato de disolver fosfato de calcio, y yo mido las concentraciones en ese punto X de calcio y de fosfato, tomando eso, hago el producto, o sea, en el fondo esto, sin saber si estoy en el equilibrio, ese es el producto iónico, ¿me entiendes? Es como si fuera el Q, es lo mismo. ¿Sí? Sí, gracias. Ya, súper. Entonces, ¿para qué sirve esto? Básicamente, gracias a esto, podemos, esto es bastante usado, ¿cierto?, en química industrial, ¿cierto? Pero igual es importante que ustedes lo sepan porque eventualmente más de alguno de ustedes se va a interesar tal vez en hacer ciencia, en ser científico. Tal vez alguno de ustedes tome la vía de la ciencia. Entonces, aquí viene el problema porque muchas veces la gente llega y disuelve cosas, ¿cierto? Y no sabe en el fondo cuál es la solubilidad. Probablemente ustedes escucharon, ¿cierto? El profesor Quiñones probablemente le dijo que la solubilidad se expresaba, por ejemplo, como miligramos o gramos por cada 100 ml de solución. Por ejemplo, esa es una manera. Pero la otra manera que tú tienes, ¿cierto? Que tal vez es menos práctica, pero en este caso, para calcular equilibrio, sí es la manera de cómo se hace, ¿cierto? Es con concentraciones molares. Entonces, a partir de estos equilibrios, a tal o cual temperatura, tú puedes establecer en el fondo la solubilidad molar de cualquier sal. Entonces, por ejemplo, acá tenemos este caso en el cual nos preguntan cuál es la solubilidad molar del cloruro de plomo, sabiendo que el KPS, ¿sí?, de esta reacción, de esta disociación, es 1.7 por 10 a la menos 4. Entonces, lo que tenemos es eso, básicamente, ¿cierto? Aunque sabemos que en realidad como bien preguntó, no me acuerdo, Francisca Fernanda, no me acuerdo ya quién preguntó, pero básicamente esta es una reacción que va a tender a ir para allá, ¿no? O sea, tú agregas la sal y se disuelve, ¿cierto? Entonces, sabemos que para esta reacción, este va a ser el KPS, ¿cierto? Va a estar dado por la concentración del ion plomo por en el equilibrio, ¿cierto? Por la concentración del ion cloruro en el equilibrio, elevado al cuadrado, porque son 2 moles de cloruro por cada ion plomo, ¿cierto? Para formar la sal, ¿sí? Y eso, lo que nos da en el dato, es que eso es 1.7 por 10 a la menos 4. Un detalle que creo que no le he mencionado, pero vale la pena ahora me acuerdo, a pesar si ustedes se fijan, ninguna de las constantes que le he mostrado tiene dimensiones, no es molar cuadrado, no es molar a la menos 3, no es nada, ¿cierto? La constante, si bien obviamente pueden haber, digamos, concentraciones molares que te quedan en la expresión del denominador o del numerador, las constantes, por definición, las constantes de equilibrio, KPS, constante de afinidad, constante constante de acidez o constante de basicidad, ¿cierto? Son adimensionales. Por lo tanto, aquí yo diría que uno de los pocos ejemplos en química donde no hay que preocuparse de la unidad. Lo único que tienen que preocuparse es que si vamos a estar hablando acá en concentraciones molares, o sea, esto tiene que ser en concentraciones molares, y si hablamos en algún punto de presión, todo tiene que estar expresado igual como presión. Bueno, volviendo a este tema, tenemos que el KPS para esta solución, esta reacción de solubilización es igual a 1.7 por 10 a la menos 4, ¿cierto? Entonces, si usamos la misma tabla, tenemos que en un inicio partíamos con que en realidad este tipo, como tiene actividad 1, como la concentración de este tipo no va a variar, no la vamos a considerar, no nos interesa. Y en tiempo inicial, en el fondo no teníamos nada, porque yo no agregué nada, estaba el solvente puro nomás. Entonces el cambio, lo que va a ocurrir es cuando yo agregue esto, ¡pum! Cuando yo agregue X cantidad de sal, por cada vez que se disuelva un plomo, en este caso le vamos a poner nombre S, por solubilidad molar, ¿cierto? Por cada vez que se disuelva un plomo, se tienen que disolver de esta sal, ¿cierto? Porque yo estoy tirando la sal, ¿cierto? Estoy agregando sal, el cloruro de plomo en sal, ¿cierto? Por cada vez que se disuelva un ion plomo, se tienen que necesariamente disolver 2 iones de cloruro, ¿sí? 2S. Por cada S van a haber 2S,
¿Sí? Y al inicio, como les decía, estaba el solvente puro, por lo tanto es 0. Entonces, ya, pues, el equilibrio es súper fácil. O sea, en el fondo la concentración del equilibrio, o sea, en la solución saturada, esta va a ser la concentración de cada uno de los iones, ¿cierto? Por lo tanto, si yo hago este cálculo, ¿cierto? Lo que tengo es que en el fondo esto va a ser S por 2S al cuadrado, en el fondo es lo mismo que decir 4S cubo, ¿no? ¿Estoy bien? Sí, creo que está correcto. ¿Sí? Y cuando resuelvo eso, en el fondo la solubilidad de esta sal, en el fondo es de 0,035 molar. Eso significa que esa es la cantidad máxima que yo puedo disolver del cloruro de plomo, ¿cierto? Entendiendo que por cada uno de estos hay un plomo, ¿cierto? Entonces, esa es la cantidad máxima. Yo disuelvo más que eso y voy a estar en presencia de una solución sobresaturada. ¿Sí? ¿Cómo soluciono eso? Lo mismo que le dijo el profesor Quiñones. O agrego más solvente o caliento. Pero eso ahí llegó a otro KPS. Recuerden ustedes que las constantes de equilibrio dependen de la temperatura. ¿Sí? Recién, o en un comienzo, partimos diciendo que el equilibrio químico está relacionado, o está íntimamente relacionado con lo que era el equilibrio termodinámico, que es básicamente lo mismo, ¿no? Y hablábamos de estas curvas, ¿cierto? Donde teníamos una reacción donde llegábamos a un punto en que la pendiente, ¿cierto? De esa recta tangente que yo tiraba era 0, ¿cierto? Entonces, y en este punto de equilibrio llegábamos a una relación, a una razón crítica, ¿cierto? Un valor constante, ¿cierto? Corregido obviamente por sus coeficientes estequiométricos. En el caso de esta reacción que hemos manoseado, ¿cierto? Durante toda esta clase, ¿cierto? Sería esta expresión, ¿cierto? Y en ese punto lo que decíamos, ¿cierto? Es que aquí, esta expresión, que era el criterio de espontaneidad, ¿cierto? En los componentes entálpicos y entrópicos, ¿cierto? Se hacían también 0, ¿cierto? O sea, la energía libre de Gibbs se hace 0. O sea, la posibilidad de hacer trabajo, de sacar trabajo útil de esa reacción, se hacía nulo. Entonces, veamos qué relación en realidad tiene el trabajo, la energía libre de Gibbs frente al equilibrio y qué implica esto, ¿cierto? Y cómo podemos, en el fondo, modificar en el fondo el trabajo útil en función de las concentraciones con las que estoy jugando. Aquí les voy a pedir un salto de fe. Para efectos de este curso no vamos a resolver esta ecuación. Si alguien quiere resolverla, yo no tengo ningún problema, pero por ahora les voy a pedir que me crean. Entonces vamos a decir que la variación de energía libre de una reacción X va a ser igual a la variación de energía libre de esta misma reacción en condiciones estándar, más RT logaritmo natural de Q, ¿sí? Como en el equilibrio delta G es 0, ¿cierto? Si esta reacción está en equilibrio, esto va a ser 0, y Q teníamos que alcanzar un valor de K, entonces podemos simplificar esta reacción, ¿cierto? Y vamos a decir al tiro que a partir de cualquier delta G en condiciones estándar, y viceversa, ¿cierto? Podemos calcular la K, la constante de equilibrio. O sea, si yo conozco la K, sabiendo obviamente su temperatura correspondiente, como esto es una constante, puedo calcular la energía libre estándar, ¿cierto? Y viceversa, pues si yo conozco la energía libre estándar, sabiendo la temperatura, puedo calcular K, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista, yo también puedo calcular cuánto trabajo útil o cuál es el delta G en el fondo, y si esta reacción en las condiciones dadas es espontánea, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos preguntan cuál es el valor del delta G, para esta reacción, la misma que hemos visto todo este rato cuando jugábamos con el 1 molar a cada lado, ¿cierto? A 25 grados Celsius. Sabiendo eso y anotando bien los datitos, ¿no? Tenemos todos estos datos, ¿no? Eso es lo que tenemos. Entonces, a partir de eso, hay un problema. Como nos preguntaban el delta G, nosotros lo que necesitamos necesariamente es el delta G estándar. No lo tenemos, no me lo dieron, pero tengo K. Por lo tanto, puedo usar
la constante de equilibrio de manera tal de determinar el valor a 25 grados Celsius, ¿cierto? 298 Kelvin, del delta G estándar. Cuando hago cuando resuelvo eso, ¿cierto? Resuelvo matemáticamente esta expresión, ¿cierto? Usando R, usando la temperatura, que eran 25 grados Celsius, y usando la constante de equilibrio, que ya la conocía o debería conocerla, ¿cierto? Me da que esto es 13.300 kilojoules por mol. Si se fijan, aquí hay que tener cuidado en términos de qué expresión de R, de la constante de los gases, es la que usted usa, ¿cierto? En este caso, no tiene mucho sentido que use la expresión de litro atmósfera partido por Kelvin mol, ¿no? O sea, 0,0821 litros por atmósfera partido por Kelvin mol. No tiene mucho sentido, ¿no? Porque recuerden ustedes que el delta G tiene unidades de energía. Entonces, lo que deberían utilizar, dependiendo si les preguntan o quieren calcular el delta G en joule o en calorías, si es en joule, como en general en ciencia uno tiende a usar más el joule, ¿cierto? Ese valor es 8.314 joule partido por Kelvin mol, y si fuera, por ejemplo, en el área de la medicina, lo que se tiende a utilizar más es la caloría, tendría que ser 1.987 calorías partido por Kelvin mol, ¿cierto? Entonces, pero básicamente lo que me está diciendo es que en condiciones estándar, lo primero es que esta reacción es ¿cómo se llama? Exergónica, o sea, perdón, endergónica, ¿cierto? No es espontánea, ¿cierto? Y tiene un valor, perdón, de 13.300. Profe, una consulta rápida, que ese menos Dale, Celeste. 5.38 es el logaritmo natural de la constante, ¿cierto? Exacto, sí. Ahí, ok, gracias. Sí, y eso, bueno, ahí sí. Y ahí, bueno, siempre tienen que mirar, tienen que tener el criterio, o sea, en el fondo, si la constante es muy chica, lo que significa que necesariamente es que los productos van a tender que, o sea, perdón, los reactantes son los que tienden a ser más predominantes en el equilibrio, ¿no? Y obvio, pues, si es una constante que tiene es 10 a la menos 3, ¿cierto? Necesariamente va a tener un valor más bien negativo, ¿cierto? Esa expresión del logaritmo. Ustedes van a encontrar probablemente, hay algunos que tienen la corrección de 2.3 logaritmo decimal, ¿cierto? Y está bien. Se me agrandaron al tiro. ¿Cómo? ¿Pía? ¿Qué le pasó, Pía? No, no. Ah, no era comentario para acá. Ya, fantástico. Ya. Profe, yo tengo una duda. Francisco. Sí, Sí, dime. que en verdad me perdí. ¿Por qué primero se calcula como el logaritmo natural de Q y después pasa a ser el logaritmo natural de K? O sea, a ver, recordemos lo que nos preguntaron. Lo que nos pidieron el delta G de esta reacción, ¿cierto? Y lo que habíamos dicho es que a partir de esta expresión, que yo te pedí confianza absoluta, ¿cierto? Es que el delta G va a ser igual al delta G estándar más RT logaritmo natural de Q, ¿sí? En el equilibrio, este delta G va a ser igual a 0, ¿sí? Y en el equilibrio lo que habíamos dicho es que Q es igual a K, ¿sí? Por lo tanto, cuando yo reemplazo, como esto es 0 y esto es K, en el fondo me queda la expresión cuando yo despejo, ¿cierto? Delta G, paso para el otro lado, es igual a menos RT logaritmo natural de K. ¿Estás clara ahí? Sí, lo tengo, gracias. Súper. Entonces, el tema, el paso extra que tuvimos que hacer es porque, dado que no tenemos el delta G estándar, tenemos que calcularlo. Y por eso estamos haciendo esto, ¿te fijas? Entonces, lo que calculamos acá es el delta G estándar con el dato de la constante de equilibrio que teníamos ya de antes. Entonces, llegamos a que este delta G estándar es igual a 13.3 kilojoules partido por mol. Ahora, teniendo esto, ahora, Gustavo. Hola, profe. ¿Cuál era la Hola, pregunta Gustavo. inicial? Perdón, no lo recuerdo. El delta G. decir? Nos pregunta por el delta G. ¿Por qué no pusimos inmediatamente que era 0 si lo estuvimos calculando todo el rato en el equilibrio? ¿Cómo?
¿por qué no pusimos que el delta G era 0 si estuvimos haciendo todos los cálculos en el equilibrio? Pero ¿te acuerdas que recién qué es lo que definimos? Que cuando yo ponía 1 molar y 1 molar, ¿te acuerdas qué es lo que pasaba? ¿Estaba en equilibrio la reacción? ¿Te acuerdas al principio? Sí, sí, sí. ¿Estaba en equilibrio? No. Ya. Entonces no podemos asumir que el delta G es 0, porque no está en equilibrio, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, pero eventualmente cuando esté en el equilibrio va a ser 0. Pero en este punto, cuando yo agrego 1 molar y 1 molar, ¿está en equilibrio? Mira, dice, ¿cuál es el valor del delta G para esta reacción cuando hay 1 molar de cada uno? Ah, Si en hay ese 1 molar de punto, cada uno, claro. sí, pues si dice ahí, pues, ¿no? Eh, ¿Sí o no? ya. O sea, obvio, la reacción va a evolucionar a un punto tal de que va a llegar al equilibrio. Eso es lo que uno espera. Eso es lo que va a ocurrir, ¿cierto? Pero en estos momentos lo que nos están pidiendo, ¿cuál es el valor de eso? ¿Cuál es el valor de ese delta G cuando tengo 1 molar a cada lado? ¿Sí? Entonces, ¿por qué obtuvimos el delta G estándar? Eso, ahí me pierdo. Así como que, Porque, sí, porque en el fondo lo que te quiero recordar es que esta es la expresión que yo te pedí que confiara ciegamente en mí, que comanda o que relaciona el Q con el delta G. ¿Sí? Entonces yo para calcular el delta G, que es lo que me están pidiendo, esto, yo necesariamente necesito el delta G estándar, ¿o no? claro, Ya, ¿lo conozco? lo acabamos de obtener. No. Lo conozco hasta acá. Si vamos hasta acá, No. ¿lo conoces? Ya, No. listo. ¿Conozco la acá? Sí, Sí, po. la dieron en los datos. Sí, porque la di hace mucho rato. Claro, eso. Entonces ahora puedo calcular el delta G, ¿no? Estándar, perdón. ¿Sí? Claro, pero reemplazando ahí debería hacerlo. Pero este es el estándar, po. No Sí, es pero nos delta piden G. el delta G original. Claro, exacto. Eso es y por eso estamos calculando el delta G estándar. Si yo no tengo el delta G estándar, no puedo calcular esto. ¿Qué valor pongo acá? Si no lo conozco. Tengo que hacer los cálculos para obtenerlo. Ya, bacán. Entonces, ¿me entendiste por qué estamos haciendo esto, no? Sí, sí, entiendo perfecto por qué lo estamos haciendo, pero ¿por qué el delta G no es inmediatamente 0? Porque lo Porque no estamos haciendo estamos en los cálculos equilibrio, po, en base al equilibrio. Ya, vamos, claro. No, pues. No, pues. Ese es el tema. Lo que me están pidiendo, o sea, aquí está el ejemplo de recién, ¿no? Lo que nos preguntaban, ¿cierto?, es que cuáles son las concentraciones de la especie en el equilibrio de esta reacción. La primera conclusión cuando hicimos esto es que llegamos que esta reacción no está en equilibrio cuando agregamos 1 molar a cada lado, ¿cierto? ¿Sí? Por lo tanto, el delta G no puede ser 0 en estas condiciones, ¿o no? Sí, sí entiendo. Ya, pues. Entonces, el delta G no puede ser 0 en ese punto. Cuando yo, en las condiciones, déjame volver a la diapo de la pregunta. ¿Sabes, Oscar? Yo creo que este alumno te está preguntando por qué el delta G0 no es 0. No, ¿esa es la pregunta? No. No, si no, esa no es la pregunta. Lo que está Mi preguntando es pregunta por qué el se delta centra de G, que por qué el delta G no es 0. si estamos haciendo todos los cálculos en base al equilibrio, ¿por qué no tomamos en cuenta No, ese equilibrio? no. No. El delta G, la expresión que relaciona el trabajo útil con la constante Q, o sea, perdón, con el coeficiente de reacción es esta. ¿Sí? ¿Sí? Por favor, necesito que me digáis sí o no. Sí. Ya. Cuando estoy en el equilibrio, cuando llego al equilibrio, este valor tiene un valor de 0. ¿Sí? ¿Sí? Y este tipo se convierte en K. ¿Sí? Sí. Ya, por ende, lo que estoy diciendo entonces es que el delta G estándar es igual a menos RT logaritmo natural de K, porque hago esta conversión.
Aquí no estoy diciendo que esta reacción está en equilibrio o no está en equilibrio. Constanza, dale. No sé si quiere... Entonces, pero el delta G estándar va a ser igual, o sea, en equilibrio. No, el delta, no, ¿cómo va a ser igual? ¿Cómo? O sea, el hecho de tener, mira, piensa, el hecho de tener un delta G estándar de 0 significa que la constante de equilibrio, ¿cuánto es? Hagan el ejercicio. Si todo este delta G, si todos los delta G estándar fueran 0, todas las reacciones en el fondo estarían en equilibrio, partirían en equilibrio en condiciones estándar. ¿Tiene sentido eso? Ah, ya. ¿O no? Ya, ¿Tiene sentido o no? Sí, pero después de calcular el delta G estándar. Espérame un poquito, por favor, porque primero, un problema a la vez. Aclaremos primero a Gustavo. ¿Entiende esta relación, Gustavo? Sí, entiendo. Ya, entonces, este delta G no siempre es 0, ¿cierto? Sí, eso lo tengo claro. Ya. Porque eso significaría que todas las constantes de equilibrio son 1. Ya, entonces, vamos a la pregunta. Lo que me están preguntando es este delta G, ¿cuándo solamente es 1 molar a cada lado? O sea, yo pongo 1 molar y 1 molar. En ese punto, ¿cuál es el delta G? Recién tú me dijiste que sí lo tenéis súper claro, es que cuando yo pongo 1 molar y 1 molar, la reacción no está en equilibrio. Eso me diste la razón recién. Sí, es que el tema es que no entiendo cuál es la... Entonces, escúchame. Entonces, ¿cómo este delta G va a ser 0? Si la reacción no está en equilibrio. Entonces, ¿cuál es el delta G? ¿Cuál es el resultado Es que eso es lo que te estoy tratando de explicar, pero el tema es que tú vienes y me dices que el delta G es 0. Eso no tiene ningún sentido porque para que llegue a delta G significa que, ¿sabes qué concentraciones deberíamos tener? Ese 1. Creo que 4,59 y abajo tendría que ser 0,082. Si tú haces el cálculo, en el fondo el valor va a llegar a la constante de equilibrio y ahí el delta G va a ser 0. ¿Te fijas? Pero en este caso, con las concentraciones de 1 molar de cada uno, en el fondo lo que no tengo la reacción en el equilibrio. A esta reacción le falta por llegar al equilibrio. No sé hasta el momento si es exergónica, no sé si es endergónica. Lo único que sé es que ese delta G, por lo que vi antes, no es 0, no está en equilibrio. Entonces, para calcular eso es lo que te estoy tratando de explicar, es que lo primero que necesito todos estos valores. El Q lo puedo calcular, y ya vamos a llegar a eso, porque sé que el cociente de reacción va a estar dado por 1 al cuadrado partido por 1, ¿cierto? Era 1 molar, 1 molar. ¿Estás de acuerdo? Sí. Profe, sí entiendo el procedimiento. No entiendo cuál es el resultado de delta G. No estándar, delta G. Es que a eso voy. O sea, por eso, sí, eso es precisamente lo que tenemos que calcular. De hecho, lo que partiste preguntándome es por qué no es 0. No fue la pregunta de por qué, cuál es el delta G. Porque esa de hecho es la pregunta. Entonces, si queréis, terminamos y de ahí resolvemos el tema de las preguntas. Pero básicamente el tema acá es que este delta G básicamente va a ser la composición del delta G estándar más RT por logaritmo natural de Q, y para eso estamos calculando el delta G 0, ¿no? Entonces, cuando calculamos eso, ya llegamos ya que esta reacción tenía de 13.300 Joule por mol, ¿cierto? Y entonces, sabiendo esto, ahora reemplazo. Ahora puedo saber que el Q, como era 1 molar por lado, y el Q era en el fondo la concentración en cualquier punto de la reacción, en ese caso, cuando fuera 1 molar y 1 molar, tengo que el Q es 1. ¿Cierto? Y en este caso, entonces, cuando reemplazo, y ahí tienes tú esta expresión, delta G va a ser igual a más 13.300 Joule partido por mol, más R, 8.314 Joule por mol, por 298, eran 25 grados Celsius, por logaritmo natural de ¿cuánto? De 1, 0. Entonces, lo que nos dice acá que básicamente, en este caso, básicamente esto no aporta en nada. Si yo pongo 1 molar y 1 molar, en realidad da lo mismo. Y en este caso, el delta G, el delta G es igual al delta G estándar. En este caso, ¿cómo podría yo jugar? Y eso es algo que ustedes probablemente lo van a ver después en bioquímica, y cómo yo podría alterar en el fondo el trabajo, que es lo que se hace, por ejemplo, con las pilas de concentración.
lo que tú puedes hacer es jugar en el fondo con las concentraciones de los reactantes y de los productos. Y de esa manera, en este caso, lo que yo esperaría es que si yo aumento la concentración de reactante a un punto tal que esto sea lo suficientemente negativo, ¿cierto? Para que le gane este tipo, puedo lograr que este delta G sea exergónico, o sea, en el fondo menor que 0. ¿Entendiste, Gustavo? ¿Me seguiste? Sí, ahora me quedó claro. Hice Ya. la pregunta antes de que terminara el ejercicio. Claro, y mal formulada la pregunta, permítame decirlo, porque me preguntó por qué delta G no es 0. Entonces, Es que como eso, estábamos haciendo todos los cálculos en base al equilibrio, me confundí. Pero eso. bueno, Constanza, Constanza, sí, Ah, sí. dale. Ay, pucha, perdón, profe, pero entonces el delta G estándar, en este caso nomás se podía como calcular haciendo el delta G igual a 0. No es que siempre se pueda hacer eso. ¿Cómo? O sea, La forma en que calculó delta G estándar aplica solo el para delta este G, caso. o sea, no, es la misma forma de siempre, porque en el fondo aprendes de esta fórmula. O sea, en el Ah, fondo, claro. esta fórmula se desprende de esto. Ah, sí, Esta esa era fórmula mi es eso. pregunta. O sea, si tú sabes, esta es la relación, esto es una relación estándar. O sea, lo importante acá el concepto es que en el equilibrio el delta G de todas las reacciones es 0. En el equilibrio, en el equilibrio. Y acá, en el fondo, lo que tiene es una expresión que te relaciona el Q con el delta G, y para eso tú necesitas el delta G estándar y la temperatura y la constante de los gases. ¿Sí? Ya, genial. Gracias, profe. Súper. Ya. Hoy nos hemos atrasado un poco, así que ya estamos casi al justo, pero solamente les quería mostrar para qué sirven estas cosas y básicamente en qué se usa principalmente en farmacología o incluso a los que nos gusta en el fondo el tema de la interacción proteína-proteína, ¿no? Lo que hay que entender es que la interacción proteína-ligando, proteína-proteína o en el fondo una droga con su ligando, ¿cierto? En el fondo esto no es otra cosa que un equilibrio, ¿sí? Y esto puede ser definido precisamente como proteína más ligando, y esto es en el fondo el complejo proteína-ligando. Y entonces tú puedes definir una constante de afinidad que está dada por básicamente este complejo, partido por la concentración de proteína por la concentración del ligando libre en el equilibrio, ¿cierto? ¿Para qué sirve esto? Porque básicamente gracias a esto tú puedes calcular eventualmente qué tan estables son las interacciones entendiendo esto, ¿cierto? Como conozco una constante de equilibrio, la constante de equilibrio se relaciona con el delta G estándar, ¿cierto? Por esta expresión. ¿Y cómo yo puedo calcular esto? Si yo hago concentración a condiciones estándar, por ejemplo, experimentos de calorimetría, donde esto se los muestro súper en general, no se compliquen mayormente, esto está súper bien detallado en el Curian, si lo quieren ver o si quieren me escriben y conversamos de esto. Pero básicamente el experimento es bien interesante porque lo que se hace generalmente, ya sea para validar interacción proteína-proteína o básicamente ligando o drogas con receptores, ¿cierto? Lo que se hace es que tú pones una celda, esto en una celda adiabática, ¿cierto? Es decir, que no hay liberación ni absorción de calor. Tú tienes una celda control, una celda de referencia, y tienes una celda experimental, ¿sí? Entonces, como esta cosa es adiabática, en el fondo lo que va a haber es solamente transferencia de calor entre la celda de referencia y la celda experimental. Y lo que se hace acá, en el fondo, tú pones tu solución de receptor o de proteína y empiezas a agregar, ¿cierto?, de a poquito, con concentraciones conocidas, tu ligando. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Cuando, si ustedes recuerdan, el profesor Suárez le habló harto del tema de las interacciones débiles. Cuando hay interacción, y si ustedes se acuerdan ese perfil incluso de por ejemplo, la formación de enlaces covalentes, ¿cierto? Él les mostraba estos perfiles energéticos que en el fondo tenían que ver que cuando a medida que se acercaban había un límite de distancia, ¿cierto? Donde en el fondo la energía caía, y ahí sí hablábamos de energía potencial porque tenía que ver con
interacciones interacción, o sea, fuerzas de atracción y repulsión, ¿no? Entonces, lo mismo pasa acá, que en el fondo cuando yo agrego algo que se une a otra cosa, necesariamente va a haber absorción o liberación de calor. Y como esto es presión constante, ¿cierto? Y yo conozco bien, esto no es otra cosa que un calorímetro, básicamente, probablemente alguno de ustedes hizo esto en el colegio. Básicamente lo que yo puedo medir en el fondo es cuánto calor, cuántas calorías, ¿cierto? Cuánta energía se está liberando, absorbiendo, pum, 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 cada vez que yo agrego gotita a gotita o cantidades conocidas. Gracias a este tipo de experimentos yo incluso puedo estimar la entropía. Y esto también se modela. Entonces aquí, por ejemplo, hay un ejemplo bien interesante, por lo menos yo lo encuentro interesante, donde en el fondo aquí ustedes tienen probablemente, ustedes conocen, después lo vamos a ver, no me voy a meter mucho más en esto, pero alguien que tome estatina, ¿cierto? Para el control del colesterol. Y aquí tienen varios compuestos, varias modificaciones, si se fijan, del compuesto, ¿cierto? Y algo interesante es que si tú empiezas a ver, ¿cierto?, cada uno de estos compuestos y calculas, ¿cierto?, en este caso ya se calcularon los parámetros, ¿cierto?, porque más encima tú puedes jugar con las concentraciones que tienen. Si te fijas aquí ya no es estándar, es el delta G bruto, digamos. Si te fijas, algo interesante es algo que traté de plasmar en la cápsula, ¿cierto? Te vas a fijar que, por ejemplo, si bien acá acuérdense que están en negativo, así que están dados vueltas, ¿cierto? Entonces, mientras más cercano al menos 60 es que es más exergónico, ¿cierto? Es más espontáneo y por ende, como hay energía libre de Gibbs delta G, esto sí me habla de estabilidad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si tendemos a comparar, ¿cierto?, la serivastatina con la rosuvastatina y con la pravastatina, ustedes me pueden decir de inmediato que la rosuvastatina tiende a ser mucho más estable que este tipo, ¿cierto? Este tiene menos 50 kJ partido por mol, este tiene solamente menos 40 y este tiene como menos 45, ¿cierto? Ahora, algo bien interesante es que si ustedes empiezan a mirar los factores entrópicos versus los entálpicos, se van a dar cuenta que para una misma molécula que está siendo modificada un poquito distinto, ¿cierto? Si se fijan, hay algunos que tienen que ver esta mayor estabilidad, estos cambios en la estabilidad, tienen que ver en algunos casos, por ejemplo, con el delta H, con la entalpía, es decir, el factor entálpico, y otros tienen que ver más con el factor entrópico, ¿sí? Entonces, esto se usa, no voy a entrar en mayor detalle, pero también me sirve para recordarles solamente que desde el punto de vista de la termodinámica, la estabilidad o la espontaneidad de un proceso, si un proceso es exergónico o no, depende tanto del factor entrópico como del factor entálpico. Me van a disculpar, voy a terminar rapidito, me queda muy poco, solamente me queda lo último, que es en el fondo que tiene que ver con el dinamismo el dinamismo de la reacción y del equilibrio. Entonces, la pregunta aquí que uno se puede hacer es si una reacción llega al equilibrio, si podemos llevarla a un nuevo equilibrio, ¿sí? Entonces, básicamente lo que me está diciendo, si yo ya llegué a este equilibrio, en el fondo yo me puedo mover o puedo perturbar este equilibrio. Recién habíamos dicho que el equilibrio era una cosa dinámica. Entonces, y de hecho, si ustedes se recuerdan, el tercer caso, ¿cierto?, donde partimos con dióxido de dinitrógeno y con dióxido de nitrógeno y tetróxido de dinitrógeno, ¿cierto? Con las dos, al final igual llegábamos a una cantidad estable. Pero la pregunta entonces significa, o sea, la mayor pregunta entonces es, si yo llego al equilibrio y ahora agrego a uno de los dos lados, ¿qué es lo que le pasa? O sea, permanece imperturbable y ¿qué es lo que ocurre? Entonces, lo que hay que primero pensar es que si yo no perturbo el equilibrio se va a quedar ahí en este perpetuo equilibrio, ¿cierto? Pero si yo lo perturbo, agrego en algún lado algo, necesariamente el sistema se va a mover, ¿cierto? Va a tender a desplazarse, como conversábamos al principio,
para, a un punto de llegar a un nuevo equilibrio, ¿sí? Donde obviamente la constante de equilibrio va a ser la misma. Si yo no cambio la temperatura va a ser la misma. Entonces ahora la pregunta es, ¿qué factores? Yo ya les dije ya el primero, es obvio, si yo altero las concentraciones a un lado, se va a desplazar hacia el otro, etc. Pero ¿qué otros factores pueden alterar? Bueno, ya les dije, concentración, la temperatura también juega, y en el caso de los gases, la presión. Recuerden que en general en los líquidos y bueno, menos en los sólidos, ¿cierto? En los líquidos el efecto de la presión es nimio, es despreciable, porque en realidad son muy poco compresibles. Entonces las variaciones de concentración prácticamente no juegan. En cambio en los gases, si yo comprimo, obviamente yo comprimo, disminuyo el volumen, ley de los gases ideales, ¿cierto? Yo comprimo y básicamente lo que va a ocurrir en el fondo es voy a aumentar la concentración. Entonces, veamos lo primero, el efecto de la concentración. Supongamos que tenemos esta reacción, nitrógeno más hidrógeno más, y que nos da amoníaco, ¿cierto? Entonces, si yo agrego una cierta cantidad de amoníaco, o sea, agrego producto, veamos qué es lo que pasa. Como yo estoy agregando más producto, lo que yo debería esperar de inmediato es que esto se desplace hacia los reactantes, ¿no? Y efectivamente, eso es lo que debería ocurrir. Si yo agrego abruptamente amoníaco, lo que va a empezar a ocurrir es que va a empezar a aumentar el hidrógeno y va también a aumentar el nitrógeno, pero al mismo tiempo va a empezar a disminuir, ¿cierto?, la cantidad de amoníaco. Y esto va a llegar hasta un nuevo equilibrio. ¿Son las mismas cantidades? Si se fijan al tiro, no. Pero lo que yo debería esperar es que es la misma. La relación entre producto y reactante debería ser la misma constante de equilibrio. Entonces, como corolario en el fondo, si yo tengo una reacción de tipo A más B que me da C, donde la constante de equilibrio está dada por esto, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo agrego A? En el fondo esto se va a desplazar hacia C, ¿cierto? Y en el fondo si yo agrego C, se debería desplazar hacia el otro lado, porque en el fondo el cociente, este cociente va a ser mayor, ¿cierto?, que K, ¿cierto?, que era lo que veíamos básicamente cuando jugábamos con Q. Entonces el mensaje acá es que cuando yo perturbo a un lado el equilibrio, el sistema, va a responder de manera tal de que en el fondo me desplazo hacia el otro lado, en sentido opuesto, ¿cierto? Yo agrego reactante, voy a tender hacia los productos. Y si agrego más productos, voy a tender hacia los reactantes. Ese es el efecto de la concentración. ¿Qué pasa si yo altero la temperatura? Aquí lo que juega mayor importancia, y ustedes van a ver harto ejercicio en la guía, ¿cierto?, es el tema de la entalpía. Y en este caso, por ejemplo, si nosotros jugamos de nuevo con esta misma reacción, lo que hay que entender acá es que básicamente para esta reacción, en este sentido, en el sentido de este lado reactante a producto, esta reacción es una reacción endotérmica, es decir, yo la caliento y es probable que ocurra, ¿cierto? O la favorezco, ¿cierto? Obviando la entropía, ¿cierto? Aquí lo único que me está diciendo es que cuando yo agrego calor, esta reacción va a tender, o sea, en el fondo a absorberlo, ¿cierto? Y como esto era función de estado, da lo mismo, ¿cierto? Si yo me voy hacia el otro lado, la gran diferencia es que en este sentido, de allá hacia acá, esta reacción va a tender a liberar calor, ¿cierto? Va a ser una reacción exotérmica, ¿sí? ¿Se acuerdan de que había una reacción, o sea, una relación inversamente proporcional entre la entalpía de un sistema y la entropía de los alrededores? Bueno, eso tiene sentido, ¿no? Porque básicamente si yo caliento afuera este sistema, caliento desde afuera hacia adentro, en el fondo lo que estoy haciendo es impidiendo por la ley cero, ¿cierto? El de los flujos de calor, en el fondo. Si yo caliento afuera, lo que estoy impidiendo es que salga el calor hacia afuera, ¿cierto? Por lo tanto, si está más caliente afuera, lo que va a tender el flujo de calor hacia adentro, y esta va a ser la reacción que va a ser promovida, ¿cierto? Por otro lado, si enfrío afuera, voy a promover en el fondo el flujo de calor desde adentro hacia afuera. Por lo tanto, esta es la reacción que va a ser promovida. Entonces, en el contexto de la temperatura, esto va a depender, como les decía, del delta H, de la entalpía,
y donde si la entalpía es menor que 0, o sea, si una reacción exotérmica, esta se va a desplazar hacia los reactantes, ¿cierto? Al subir la temperatura afuera. Y va a pasar lo opuesto, ¿cierto? Perdón. Y va a pasar lo opuesto si estoy frente a una reacción endotérmica. Entonces, eso es lo que ustedes se deberían fijar cuando jueguen con la temperatura. ¿Qué pasaba? Dijimos que en los gases, este es el único caso donde vamos a considerar el tema de la presión, ¿no? Entonces, lo que hay que pensar acá es que básicamente si yo confino esta famosa reacción en un pistón y yo comprimo, ¿cierto? Comprimo esto, lo que tengo que pensar al tiro es que al comprimir esto, si disminuyo el volumen, mantengo los mismos moles, pero lo que va a ocurrir en el fondo, mantengo los moles y disminuyo el volumen, por lo tanto la concentración de esos gases, de todas las especies que están en el sistema, van a aumentar, ¿cierto? Van a aumentar las presiones parciales y por ende las concentraciones. Entonces, pero la pregunta es hacia dónde en realidad entonces se desplaza. Bueno, si ustedes recuerdan las leyes de la entropía, esto va a ser más dramático obviamente en el lado donde tengamos más moles. Entonces, en este caso, si yo disminuyo a la mitad, el volumen, o sea, el volumen, bien digo, aumentando, por aumento de la presión, en el fondo el efecto va a ser mucho más dramático acá y esto se va a desplazar hacia acá, ¿cierto? ¿Sí? Entonces el efecto de la presión siempre se va a ver reflejado en los gases en el punto donde yo tenga más mol. Todo esto de la dinámica en el fondo de cómo se manejan los equilibrios es lo que se conoce como el principio de Le Chatelier, ¿cierto? Que básicamente lo que nos dice es que una reacción en equilibrio responde a perturbaciones externas, ¿cierto? Y básicamente responde en dirección opuesta para alcanzar nuevos estados de equilibrio, cancelando parcialmente la perturbación. Pero siempre, mientras nos mantengamos a la misma temperatura, vamos a llegar a un mismo valor crítico que es la constante de equilibrio, ¿sí? Entonces, básicamente, si la concentración de un reactante o un producto aumenta, el equilibrio se desplaza hacia el otro lado. Si la presión aumenta, en el caso de los gases, el equilibrio se desplaza de modo que el número de moles trate de disminuir, ¿cierto? Y que la presión disminuya. Y el efecto de la temperatura va a depender, ¿cierto? Si es que estamos frente a una reacción exotérmica o endotérmica. Si una reacción que libera calor, va a ser más en la dirección de reactante a producto, va a ser más probable o va a ser favorecida si nosotros enfriamos esta reacción, ¿cierto? Porque el flujo de calor es promovido hacia afuera. Por otro lado, si esta reacción absorbe calor, si nosotros calentamos, va a ser promovida, ¿cierto?, en esa dirección. Eso es lo que les quería contar hoy. De todas maneras, cualquier consulta ustedes me la hacen, ¿cierto? Me pueden escribir. Ustedes tienen mi mail y lo más sano es por cursos, pero básicamente ahí hay algunos conceptos que me gustaría como resumen. No sé si tienen consultas o algún comentario. Ninguna duda, profe. No, profe. Súper. Súper. Ya. Súper. Si no hay problema, bueno, de todas maneras, cualquier problema ¿A quién? ¿Aló? ¿Aló? Sí, ¿Aló? profe, ¿esta clase cuándo va a estar subida más o menos a curso o a YouTube? No, ahí no sé. El profesor Antonelli es quien sube la clase. Yo no tengo nada que ver. Así que eso. Eso. Sí, el profesor Antonelli es el que manda el cuento. Eso. Pero él la grabó, así que él la sube. Sí. ¿Te refieres a la grabación o al video o al PPT? No, el video. Hoy día, pues. Ah, ya. Ya, no, era como para organizar, para verlo. Ya. Chao. Súper. Ya, pues. Chao, Que estés profe. bien. Chao, Chao. profe.